Rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias mientras los niños salen a sus clases. Let's go ahead and open our Bibles while the kids go to their classes. Es una gran bendición, mis hermanos, que tengamos maestros que enseñan la palabra de Dios. It's a great blessing that we have teachers that teach the Word of God. La palabra de Dios es útil. The Word of God is utile, La podemos usar para enseñar. and we can use it to teach. Es poderosa, mis hermanos. It is powerful. Y hoy, esta mañana, voy a estar hablando acerca de la importancia de leer la palabra de Dios. And this morning I'll be talking about the importance of the Word of God. Las estadísticas dicen que la Biblia es el libro más vendido, The statistics say that the Bible is the book that is the most sold, pero lamentablemente el menos leído. but unfortunately the less read. Es una gran verdad lo que compartía nuestro hermano Ernie. It is a great truth what our brother Ernie shared. Estamos de paso, estamos en un viaje aquí en esta tierra. We're on this world, we're just here on a trip. Estamos solamente de paso. We're just here for a while. Y para salir bien de este mundo, And to come out of this world correctly, necesitamos un instructivo. we need an instructor. Y la Biblia es el instructivo divino. And this instrument is the Bible. La Biblia nos hace ser personas buenas. The Bible helps us to be good people. La Biblia responde a cada una de nuestras preguntas. The Bible responds to each and one of our questions. Yo me acuerdo cuando apenas comenzaba a tener uso de razón, I remember when I had a knowledge, comenzaba a leer, aprender a leer, I started reading, pues mis papás me compraron una Biblia. and my parents were the ones that bought me the Bible. ¿Y saben lo primero que yo quise saber? And do you know what was the first thing that I wanted to know? ¿Cuándo se iba a terminar la vida aquí en este mundo? When was life going to finish here on this world? Todos los niños platicábamos y decíamos All the kids used to talk, and we would say que un día se iba a acabar este mundo. that one day this world will come to an end. Y yo le preguntaba a mis papás y les decía, ¿cuándo es que se va a acabar este mundo? And I would tell my parents, when will the world end? Y mis papás con sus propias palabras me decían, And my parents, with their own words, would tell me. y una de las cosas que me dijeron, One of the things that they told me, la Biblia habla acerca de esa pregunta que tú tienes. the Bible talks about that question that you have. Desengáñate por ti mismo. Go ahead and read it. Hermanos, lo primero que me interesó es cuándo se iba a terminar este mundo. That was the question that was my first question. When was this world going to end? La Biblia dice que estamos de paso en este mundo. The Bible says that we're just here in this world for a while. Y la palabra de Dios nos dice que las señales que va a haber antes del fin del mundo. And in the Bible, we see the signs that will lead to the end of the world. El miércoles pasado nuestro hermano Pedro nos compartía sobre ese tema. Last Wednesday, our brother Pedro talked about that topic. Y una de las señales que decía que se iban a presentar antes del fin, And one of those signs that showed the end of the world, que se iban a levantar falsos profetas, that there were going to be false prophets. falsas personas que van a hablar pues supuestamente acerca de Dios, Fake prophets, people that would talk about God, pero van a ser falsos. but they would be not real. Van a estar mezclando la mentira con la verdad. They would be mixing the lie with the truth. Y me interesó mucho ese tema, And that topic was interesting to me. que preparé una enseñanza acerca de la importancia de leer la palabra de Dios, la Biblia. And this led to my topic, the importance of reading the Bible. Dice la palabra de Dios que muchos van a ser engañados. The Word of God says that many will be fooled. Yo pensaba que poquitos.
And I only thought it was a bit of people. Pero la Biblia es la verdad y nos habla con la verdad. But the Bible is the truth, and it talks with us with the truth. Dice la palabra de Dios que muchos serán engañados. The Bible says that many will be fooled. Es por eso la importancia de leer la palabra de Dios, la Biblia. And it is why it is important to read the Word of God. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan 5, 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. John chapter 5 verse 37 it says, "And the Father himself who sent me has testified of me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form. But you do not have his word abiding in you, because whom he sent him you do not believe. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Heavenly Father, we give you thanks for your word. Reconocemos que tu palabra es inspiración tuya, Dios. And we recognize that your word is inspiring to us. En esta mañana, Señor, And this morning, abre las mentes de mis hermanos. help us open our minds. Dame la habilidad, Señor, de poder enseñar tu palabra de tal manera que aún un niño de 5 años, Señor, pueda entenderme. Give me the ability to teach your word that even a child will know how to learn it. Espíritu Santo, Holy Spirit, tu palabra es poderosa. your word is powerful. Profundízala, Señor, And hasta lo más profundo de cada corazón y de cada mente. help this word go into our minds and our hearts. Gracias por tu ayuda. Thank you for your help. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén. amen. Gloria al Señor, mis hermanos. Glory to God, brothers. Se cuenta la historia de una niña que su mamá la mandó a que buscara su Biblia. There's a story of this girl that her mom sent her to go find her Bible. Esta niña, pues, que su mamá le iba a enseñar acerca de la clase que iba a tener en la escuela dominical. And this girl was going to be taught about this book. Cuando la niña regresó, traía la Biblia de su abuelo. And when the girl came back, she brought the book of her grandpa. Rápidamente la mamá le preguntó: ¿por qué me trajiste la Biblia de tu abuelo? And her mom told her, "Why did you bring me his book?" La niña contestó y dijo: The girl answered and she said, pues creo que la Biblia del abuelo es más interesante que la tuya. she said, "Well, I think his Bible is more interesting than yours." La mamá contestó: no, todas las Biblias son iguales. And the mom said, "No, all the Bibles are the same." Solamente que la de tu abuelo tiene la letra más grande. She said, "Only that the book of your grandpa, the letter is bigger." La niña contestó y dijo: The girl answered and she said, pues debe de estar más interesante la Biblia del abuelo porque todos los días la está leyendo. She said, "Well, it must be more interesting because he's always reading it." Reflexionemos en eso, mis hermanos. And let's reference on this. La palabra de Dios, la Biblia, The Word of God, the Bible, es un libro que solamente va a cobrar poder cuando la comencemos a leer. it is a book that will only work when we start reading it. Es por eso, mis hermanos, que hoy esta mañana voy a enseñar sobre el tema, la importancia de leer la palabra de Dios, mis hermanos. And that is why today's topic is the importance about reading the Word. Número 1, Number one, la importancia de la lectura de la Biblia, mis hermanos.
The importance about reading the Bible. El contacto directo e individual con la palabra de Dios es el principio por el cual podemos crecer en nuestra vida espiritual. The direct contact about reading the Word, it is how we grow spiritually. Todos los días, o más bien, todos los predicadores que han impactado en su ministerio And all the preachers that have had an impact on their ministries han sido hombres devotos a leer la palabra de Dios, la Biblia. they have been men who have read the Word of God, the Bible. Nuestras vidas son el producto de nuestros pensamientos. Life contains the products of what we do. Para vivir correctamente necesitamos pensar correctamente. And in order to live correctly, we need to think correctly. Los pensamientos tienen poder sobre nuestras vidas. Our thoughts have power over our lives. Cuando tenemos buenos pensamientos en nuestra mente, And when we have good thoughts in our minds, podemos hacer cosas buenas. we can do many good things. Si nosotros leemos la Biblia todos los días, And if we read the Bible every day, los pensamientos de Dios estarán regularmente en nuestras mentes. God's thoughts will always be in our minds. Para que los pensamientos de nuestro Dios estén en nuestra mente, And so the thoughts of our God is in our minds. debemos estar escudriñando día con día la palabra de Dios. We need to read and practice His Word. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. God has many things to teach us. Tiene propósitos buenos y positivos para nuestra vida. And His purpose is good in our lives. Y no los vamos a poder llevar a cabo porque no estamos escudriñando la palabra de Dios. And we can't have these purposes if we don't read His Word. En la palabra de Dios vamos a encontrar que si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, In the Word of God, we can find that if we don't feed from His Word, nuestra fe va a estar débil. our faith will be weak. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, The Word of God says faith comes from hearing His Word, por leer la palabra de Dios. from reading His Word. Entonces, hermanos, si queremos tener una fe fortalecida, So if we want to have a strong faith, para que cuando vengan esas tempestades en nuestra vida, so when many bad situations come in our lives, nuestra fe esté fortalecida. our faith can be strengthened. De que van a venir las tempestades, van a venir, mis hermanos. And for bad situations to come in our lives, it's going to happen. No importa si estás caminando bien con Dios, It doesn't matter if you're walking in the correct path. las tempestades van a venir. These bad situations are going to come. Acuérdense, tenemos un enemigo Remember that we have an enemy. que se llama el diablo, así lo dice la palabra de Dios, His name is Satan. que anda como un león rugiente buscando a quien va a devorar. And he's like a hungry lion looking to see who he devours. ¿Y saben qué, mis hermanos? Algo que me gusta aquí de la palabra de Dios, And do you know what I like about the Word of God here? nos dice cómo podemos hacer huir al diablo de nuestra vida. It tells us how we can have Satan away from our lives Cuando él quiere atacarnos, when he wants to attack us. tenemos que tener claro que el diablo no tiene poder, And we have to have it clear that Satan doesn't have any power, pero sí tiene influencia, mis hermanos. but he can influence us. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: It is why the Word of God says, someteos pues a Dios, to strengthen ourselves in God, resistid al diablo y de vosotros va a huir. and we will be able to resist Satan, and he will go away. Últimamente he escuchado situaciones que está pasando con algunos miembros de aquí de Centro de Amor Cristiano.
Lately, I've been hearing situations that have been happening to brothers here in Christian Love Center. Situaciones raras. Weird situations. Que hay personas que pues no entienden, There are situations where people don't understand, pero la palabra de Dios nos aclara but the Word of God says que nuestro enemigo siempre va a querer de una u otra forma querer estorbar para que nosotros nos sirvamos de la mejor manera a Dios. that the enemy is going to find a way to be an obstacle in our lives so we don't serve in Him. Pero Dios nos da respuesta a qué hacer. But God gives us an answer on what to do. Sométete a Dios, Strengthen yourself in the Lord. resiste, Resist. aguanta. Resist. Cuando te vengan situaciones difíciles a tu vida, And when you have bad situations in your life, solamente piensa Piensa en la palabra de Dios. in the Word of God. Someterse a Dios To strengthen ourselves in Him, es someterse a su autoridad. it is to strengthen ourselves in His authority. La palabra de Dios nos dice The que someteos pues a Dios a todas las autoridades. Word of God says to strengthen ourselves to all His authority. Sométase toda persona a las autoridades superiores, That everyone strengthen themselves in all the authorities, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. because there is no authority that does not come from the Lord. Y las que hay por Él han sido establecidas. And those who are authorities, they've been established by Him. Eso lo dice la palabra de Dios en Romanos 13. That is what the Word of God says in Romans 13. Sométase toda persona. Strengthen yourself in the Lord. Dios ha puesto autoridades, mis hermanos. And the Lord has put authorities. Dios es la autoridad suprema, And He is the authority supreme. pero Dios ha establecido autoridades terrenales But He has established authorities here on this world que debemos someternos. that we need to obey. Hermanos, si tú haces esto, And if you do this, te sometes a la autoridad de Dios, if you strengthen yourself to His authority a las autoridades que Dios ha establecido aquí en la tierra, and to the authorities that He has established here in this world, y resistes los ataques del enemigo, and you resist the attacks of the enemy, aguantas and you resist, y perseveras sirviendo en la obra de Dios, and you have perseverance in His works, el enemigo va a salir corriendo, mis hermanos. the enemy will go away. Si quieres hacer correr al diablo, ya sabes qué hacer. And this is what you need to do in order to make the enemy go away. Dos cosas. Two things. Sométete a Dios Strengthen yourself in the Lord y resístelo. and resist Him. No dejes que te desanime. Don't let Him make you get down. Si estás sirviendo al Señor en alguna área aquí en la iglesia, And if you're serving the Lord in one area here in this church, el enemigo nos va a querer estorbar. A mí me ha querido estorbar. the enemy is going to try to put an obstacle in you. Y para la honra y gloria del Señor, mis hermanos, And for the honor and glory to the Lord, he hecho correr a nuestro enemigo, al diablo, mis hermanos. He has made the enemy go away. Dios es bueno. God is good. Debemos leer y releer la palabra de Dios. We need to read and reread His word. No le hace cuántas veces hayas ya leído toda la Biblia. Doesn't matter how many times you have read His Bible. Tenemos que volverla a leer We need to read it again y volverla a leer. and reread. Y cada vez el Señor nos va a dar revelaciones frescas, mis hermanos. And every time we reread, we will have new revelations. A mí me ha pasado que algunas veces leo la Biblia And it has happened to me before where I read the Bible y pareciera que pues no había pasado por ahí. and it is like there's something that I missed from this book. Pero no, la palabra de Dios nos dice But no, the Word of God says que la palabra es poderosa, mis hermanos. that the Word is powerful. La palabra de Dios es viva y es eficaz, mis hermanos. His Word is alive and powerful. Cobra vida cuando tú la estás estudiando And it has life when you are studying it. y Dios te va a dar revelaciones frescas cada vez que tú la leas.
And every time you reread it, He will give you new revelations. Es por eso que no te canses de leerla y de leerla otra vez. And it's why don't get tired of reading and rereading it. Punto número 2. Point number 2, Actitudes correctas para el estudio de la Biblia. the correct attitude to reading the Bible. Hechos 17, 11 al 12, fíjense lo que dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. In Acts chapter 17 verse 11 it says, these were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Therefore many of them believed, and also not a few of the Greeks, prominent women as well as men. Cuando alguien nos predica la palabra de Dios, mis hermanos, And when someone preaches the word of God, tenemos que leer nosotros por nosotros mismos esa escritura, mis hermanos, we need to read by ourselves that scripture para ver si coincide con lo que nos dice la palabra de Dios. to see if this coincides with the word of God. Acuérdense, mis hermanos, Remember, brothers, van a venir falsos maestros, dice la palabra de Dios. that there will be false teachers. ¿Y saben a quién van a engañar? And do you know who they will fool? A los que no leen la palabra de Dios. Those who don't read the word of God. A mí me ha tocado escuchar, hay veces que nosotros los predicadores nos equivocamos en alguna palabra. And there are sometimes where preachers make a mistake in the word. Y yo he escuchado que en esas equivocaciones algunos dicen amén. And I have heard where in these mistakes some people say amen. Pero no, hermanos, hay que saber discernir But no, we need to distinguish these mistakes. y estar listos cada vez que nos digan algo. Yo sé que algunos de los que nos hemos equivocado no lo hacemos porque queremos traer una falsa doctrina. And I Claro know que that, no, que Dios nos libre de eso. and I know that many of us who have made mistakes, it's not because we want to have a false doctrine, Pero de que van a venir falsos maestros, van a venir. but there will be fake prophets. Yo no sé cuándo, I don't know when, pero la palabra de Dios nos está diciendo but the word of God is telling us que en los últimos días in the end of the days, iban a venir falsos profetas, there will be false prophets, falsos maestros, false teachers, y a muchos engañarán. and to many they will fool. Leamos la palabra de Dios Let's read the word of God, para que no seamos de esos muchos so we are not those people que vamos a ser engañados. that will be fooled. La Biblia es un libro extenso, mis hermanos, The word of God is a big book, brothers, y necesitamos toda la ayuda que podamos obtener para tratar de entenderla. and we need all the help in order to understand it. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por los diccionarios bíblicos. And thank you to God, I give him thanks for the biblical dictionaries. Se vale eso, mis hermanos. And that is something we can use. Un comentario bíblico, A biblical commentary, una concordancia, an accordance. son de gran ayuda, mis hermanos. These are many helpful resources for us. Hasta los seminarios hay escuelas, mis hermanos. Even in the seminaries, there are classes. Si tienes el tiempo y la bendición de poder ir a un seminario, a una escuela, And you have the time to go to a seminary, hazlo, mis hermanos. do it. Se vale eso. It is right to do that. Pero aún así, mis hermanos, es sorprendente que la Biblia se interpreta a sí misma. But it's interesting how the Bible interprets it to itself. Cuando sabemos todo lo que hay en ella, mis hermanos. When we know everything that it's in it. A mí me ha tocado, It has happened to me before. mi esposa me ha
algunas veces me ha sorprendido. where my wife has surprised me. Y gloria a Dios, algunas veces nos hemos puesto, este año nos propusimos a leer la palabra de Dios juntos, And this year we all came together to read the Bible, pero en el segundo mes ella se me adelantó but in the second month she went ahead of me, y ya no pude estudiarla junto con ella. and I wasn't able to study it with her. Pero hay veces que la está estudiando y yo estoy estudiando, preparando la enseñanza que voy a dar los domingos. But there are times where I'm studying it and preparing the topic for Sundays, Y hay veces que me interrumpe, me dice, mira lo que hay aquí. and there's times where she interrupts me. Mira, yo no entendía esto, pero mira ya el Señor al leer aquí ya estoy entendiendo lo que no había entendido. And she tells me, here I didn't understand the scripture, but now I do. Entonces ahí confirmamos o se confirma esto que les estoy diciendo, And this is a confirmation of what I was talking about. que la Biblia se interpreta a sí misma, mis hermanos. That the Bible interprets itself Cuando sabemos todo lo que hay en ella, mis hermanos. Gloria al Señor. when we know everything that's in it. Algunos consejos, mis hermanos, que A les voy a dar. few pointers that I'll give you. Aceptemos la Biblia tal como es. To accept the Bible just how it is. No te preocupes de los ataques que critican la Biblia. Don't worry about the attacks that the Bible predicts. Hay hombres que nos van a querer venir a desanimar. There are people that will try to get us to feel down, Que van a contradecir la veracidad de lo que es la Biblia. they are going to try and contradict the Bible. La palabra de Dios va a permanecer, así nos dice la palabra de Dios. But the Word of God will stay just how it is. Va a permanecer como una luz hasta el fin de los tiempos. It will be as a light till the end of the days. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. In Matthew chapter 24, verse 35, it says, Heaven and earth will pass away, but my words will be no means to pass away. Aceptemos la Biblia tal y como es, mis hermanos. Let's accept the Bible just how it is. Es un libro inspirado por Dios. It is a Bible it is a book inspired by God. Otro consejo, Another pointer, leamos la Biblia con una mente abierta. let's read the Bible with an open mind. No tratemos de encerrar todo su contenido en una caja, mis hermanos. Let's not try and store all this knowledge in a box Con unas pocas doctrinas ahí. with only a few doctrines. Tenemos que tener una mente abierta a la palabra de Dios, mis hermanos. We need to have an open mind towards His Word. Otro consejo, Another pointer, leamos la Biblia con meditación, mis hermanos. let's read the Bible with meditation. Meditemos la palabra de Dios cuando la estemos leyendo. Let's meditate His Word when we're reading it. Debemos decidirnos resueltamente a fijar nuestra mente en aquello que estamos leyendo, mis hermanos. And we need to concentrate in that scripture, that word that we are reading. No importa que si lees solamente un capítulo Doesn't matter if you just read a chapter o hasta un versículo, un texto solamente, or just a verse. medítalo muy bien. Make sure you meditate it. La lectura habitual y sistemática de la Biblia es lo que vale, mis hermanos. It is what we meditate, what we focus on, that it counts. No le hace, mis hermanos, aunque sea un texto de la palabra de Dios, pero léelo todos los días. Doesn't matter if it's even a verse, just read it. La lectura ocasional o esporádica These scriptures
no ayuda para mucho, mis hermanos. These scriptures that we don't understand, it's not helpful. Tenemos que ser constantes. We need to go ahead and do it continuously. Así como somos constantes en comer el alimento físico para nuestros cuerpos, In the same way that we are always eating in order to maintain our bodies. deja de comer por un tiempo ese alimento físico para tu cuerpo Try and stop eating that meal for your body, y vamos a ver lo que nos puede pasar. and we will see what can happen to us. Hay muchas personas que se mueren. There are many people that starve, Así también en lo espiritual, mis hermanos. and this is the same way in the spiritual. Si no nos estamos alimentando correctamente con la palabra de Dios, If we are not feeding ourselves correctly with His Word, vamos a tener una vida débil espiritualmente. we will have a weak life spiritually. Procuremos, mis hermanos, ser constantes en leer la palabra de Dios. So let's be continuously reading His Word. Punto número 3. Topic number 3. Ayudas para el estudio de la Biblia. Help for the study of the Bible. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste, aquí Pablo le está hablando a su hijo en la fe, a Timoteo. Fíjense lo que le dice. Pero tú persiste, tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. 2 of Timothy chapter 3 verse 14 says, "But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for the salvation through faith which is in Jesus Christ. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Es bien importante, mis hermanos, que alguien nos ayude a leer la palabra de Dios. It is very important for someone to help us to read the Word of God. Yo cuando tenía 4 o 5 años, When I was 4 or 5 years old, yo no podía leer, I didn't know how to read, pero sí había personas que me leían la Biblia, but there were people that helped me to read the Word. me contaban historias de la Biblia They would teach me about stories about the Bible, y hasta la fecha las tengo bien presente en mi mente. and till now I still have it present in my mind. Me acuerdo que una persona iba y nos daba enseñanzas acerca de la Biblia I remember that there was this person that would teach us about the Bible, y nos los hacía de una manera bien sencilla and this person did it in a simple way que nunca se me olvidó, mis hermanos. that I never forgot. Y nos decía, nos hablaba acerca de unos animalitos. And they would talk to us about some animals. Nos hablaba de los chivitos They would talk to us about the sheep y de los borreguitos. and the lamb. Y nos enseñaba y nos decía, ¿saben cómo la diferencia entre un chivito y un borreguito? And do you know the difference between these two animals? Y pues nosotros, pues algunas veces no podíamos contestar. And sometimes we weren't able to answer. Y después nos decía, hasta nos mandaba al campo a ver. Bueno, iba al campo para ver cómo se comportaba un chivito y cómo se comportaba un borreguito. And I would go out into the field to try and see how these animals behaved. Los chivitos se trepan por donde quiera.
And these sheep, they would get on anywhere. corren por allá y no obedecen. They don't understand, they run away. Pero un borreguito But a small lamb, le anda bien quieto, bien tranquilo, it is very calm. se porta mejor, It behaves better. obedece a su amo. It obeys its owner. Y esta persona que nos enseñaba la Biblia nos decía, And this person that taught the Bible would say, ¿cuántos quieren ser chivitos? how many of you want to be sheep? ¿Cuántos quieren ser borreguitos? And how many of you want to be lamb? Los borreguitos se van a ir con Dios The lambs will go with God, y los chivitos se van a ir con el diablo. and the sheep will go with Satan. Hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de eso. And the Word of God talks to us about this. Un día nuestro Señor Jesucristo One day, our Lord Jesus Christ, va a apartar unos a la izquierda He will set aside some to the left y otros a la derecha. and some to the right. A la derecha se van a ir con Cristo And the ones that are set to the right will go with Jesus Christ. y los de la izquierda se van a ir al infierno. And the ones towards the left will go to hell. Hermanos, eso para mí me quedó bien grabado And this is something that is still in my mind. por lo que he leído acerca de Timoteo. And what I have read here in Timothy, Era un hombre, o bueno, fue niño y que lo cuidaba su abuela. he was a child and his grandma took care of him. Y su abuela le enseñaba las sagradas escrituras. And his grandma would teach him about these scriptures. Por eso yo admiro a algunas hermanas aquí, como nuestra hermana Esperanza, que trae a sus nietos. And it is why I admire some of the women here, Les está enseñando acerca de la importancia de venir a la iglesia. that they bring their children or grandchildren and teach them about the Word of God. Y yo creo que de vez en cuando les cuenta la historia de los chivitos y los borreguitos. And I think sometimes they teach them about the story. Porque hay veces que los veo que están ahí sentaditos. There's sometimes that I see these kids sitting. Algunas veces hacen travesuras. Sometimes they misbehave. Pero gloria a Dios, Dios ama a los niños. But glory to God, God loves children. Cristo amaba a los niños. Christ loved children, Y los niños le seguían. and the children would follow him. Entonces es importante, mis hermanos, que enseñemos la palabra de Dios. So it is important to teach the Word of God. Dediquemos tiempo cada día, mis hermanos. Let's dedicate time every day. No importa cuál sea el plan de lectura que tienes para leer la Biblia. Doesn't matter the plan that you have towards reading the Bible. Mi esposa y yo empezamos 5 capítulos del Antiguo Testamento My wife and I started 5 chapters about the Old Testament y otros 5 capítulos del Nuevo Testamento. and another 5 chapters about the New Testament. Y así lo estamos haciendo, mis hermanos. And this is how we are reading it. En una ocasión yo leí de corrido desde Génesis hasta Apocalipsis. And one time I read from Genesis to Revelations. Pero lo importante es que leamos la palabra de Dios, mis hermanos. But the important thing is that we read the Word of God. Si no hacemos esto, mis hermanos, And if we don't do this, somos propensos a descuidar la palabra de Dios. we are irresponsible about not reading His Word. Aprendamos de memoria los libros de la Biblia, mis hermanos. So let's read His Word and keep them in our mind. Eso nos va a ayudar cuando estemos escuchando aquí la palabra de Dios And this will help us when we are here reading the Word of God. y nos digan, abran en el libro. A mí se me dificulta, y sinceramente se los voy a decir, el libro no sé por qué, a lo mejor ustedes tienen algún otro libro que se les dificulta para encontrarlo en la Biblia, pero a mí, cuando me dicen el libro de Ageo, And batallo mucho. there's a book where I struggle, and this is the book of Ageo, where I struggle to find it. Es por eso, mis hermanos, que debemos de aprendernos
de memoria los libros de la Biblia, mis hermanos. And it is why we need to memorize the books of the Bible. Aprendamos de memoria versículos favoritos de la Biblia. Let's memorize favorite scriptures in the Bible. Fíjense lo que nos dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror of glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord." Cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, And every time we read the Word of God, vamos a conocer más a Dios. we will get to know more God. Yo me acuerdo hace 2 o 3 meses un hermano nos vino a dar una enseñanza And I think about 3 months ago, a brother came to teach us about a topic, y el tema era ¿quién es Dios? and the topic was who is God? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, And when we read the Word of God, nos damos cuenta quién es Dios. we get to know who God is. Tengamos un plan de lectura de la Biblia, mis hermanos, Let's have a plan of lecture to read the Bible. que incluya toda la lectura de la Biblia, mis hermanos, And this plan must include all the lecture of the Bible, porque toda la Biblia gira alrededor de Cristo. because the Bible is all around Christ. El Antiguo Testamento preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And in the Old Testament, it prepares the pathway of the coming of our Lord Jesus Christ. Los 4 evangelios cuentan la historia real de la vida de nuestro Señor Jesucristo. And the 4 evangelists tell the real story about our Lord Jesus Christ. Las epístolas explican las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, They explain about the teachings of our Lord Jesus Christ. y el Apocalipsis, mis hermanos, nos enseñan el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. And the book of Revelations teaches about the triumph of our Lord Jesus Christ. Toda lengua y toda rodilla se doblará ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. That all tongue, all knee will come kneeling towards our Lord Jesus Christ. Su sangre derramada en la cruz del Calvario His blood in the cross, no fue en vano, mis hermanos. it wasn't something that just happened. Aunque ahorita veamos que la gente es indiferente, And even though we see people that are indifferent, que no quieren nada con Cristo, that don't want nothing to do with Jesus Christ, no nos desanimemos. let's not feel down. Un día dice la palabra de Dios, y en Apocalipsis, One day the Word of God says, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. every tongue will confess that the Lord Jesus Christ is their Savior. Es por eso, mis hermanos, que en Apocalipsis encontramos el triunfo total de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. And it is why in the book of Revelations we find His victory. Conclusión. Conclusion: Todo padre terrenal espera que su hijo crezca, ¿sí o no? every father here on earth expects their children to grow Y aprenda a alimentarse por sí mismo. and they learn how to feed themselves. Lamentablemente, muchos cristianos se sienten satisfechos de pasar toda su vida recibiendo la verdad de la palabra a través de un maestro. And unfortunately, many Christians, they are relaxed with just having someone teach them the word A través de un predicador through a preacher o a través de un conferencista. or through a teacher. Es bueno, mis hermanos, And this is good.
pero no es suficiente. But this is not enough. Tal vez hay personas que nunca acuden personalmente al libro de los libros que es la Biblia. Maybe there are some that don't just count on the Bible. Estudiemos la Biblia, mis hermanos, al igual que un minero está escarbando en busca de oro. Let's study this Bible, let's study this book just like a miner is trying to find gold in a mine. La mayoría de las grandes verdades no se encuentran en la superficie, mis hermanos. Majority of the truths are not in the surface, Así como el oro, mis hermanos. just like gold. El oro se tiene que meter a profundidad, Gold needs to be found somewhere deep, y esto se requiere de un trabajo duro, and this is a hard job, de un trabajo esforzado y también de mucha paciencia. and it requires lots of patience. En la palabra de Dios, mis hermanos, And in the Word of God, vamos a encontrar perlas we will find pearls que nos van a servir en toda nuestra vida que pasemos aquí en esta tierra. that will help us in this world that we will be here during our life, Estamos de paso, mis hermanos, because we are just here for a while, y necesitamos tener un instructivo and we need to have an instrument of instruction para tener una vida buena en este mundo. in order to have a good life here in this world. Cristo ofrece una vida abundante, And Christ offers a life of abundance, una vida feliz. a happy life. Escudriñemos la palabra de Dios, mis hermanos. Let's read His Word. Pongámonos sobre nuestros pies. Let's go ahead and get on our feet. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Heavenly Father, we give you thanks. Reconocemos que tu palabra, Señor, es inspiración tuya. We recognize that your word is inspired through you. Danos el hambre, la sed de tu palabra. Help us to have that hunger of your word. Y cuando la tengamos en nosotros, And when we have your word in us, podamos enseñarla a otros. that we may be able to teach it to others. Señor Jesucristo, gracias por pagar en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Lord Jesus Christ, thank you for paying that debt in the cross. Espíritu Santo, ayúdanos a desear la leche espiritual de tu palabra. Holy Spirit, help us to desire that milk of your word, para que un día podamos llegar a la madurez de la estatura del varón perfecto que eres tú, nuestro Señor Jesucristo. so that one day we may grow as mature as you, Lord Jesus Christ. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Give you thanks in the name of Jesus Christ and the Holy Spirit. Amen. Que Dios les bendiga, mis hermanos, despedidos en paz.